acerca de magnitudes proporcionales. Ya hay bastante que explicar, ya es un montón. Así que empecemos. Primero vamos a definir lo que es una magnitud. ¿Ya? Acá sí, como es virtual y tengo que avanzar y demás, les pido por favor de que vayan haciendo las anotaciones del caso, ya, tanto en tus archivos de Word o en tu cuaderno, no sé, yo voy a ir hablando. ¿No? Buenas tardes, muy buenas tardes, señores. Que recién acabo de comer. Bueno, ya. Bien, lo que les estaba comentando. Bueno, no sueño ya, sí, pero ya estoy feliz, estoy contento, sí, he comido todo lo que necesitaba. Bien, ¿qué te iba a decir? Ya, vamos a definir lo que viene a ser una magnitud, ¿ya? Una magnitud es todo aquello que yo puedo medir o contar y que sea fácil que cambie o varíe. Punto. Ya eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Una magnitud, por ejemplo, tenemos en este caso la fuerza, las personas, ¿no? La distancia, los lapiceros, las tizas, todas esas magnitudes. Habíamos hablado de magnitud vectorial y habíamos hablado de una magnitud escalar. Ya teníamos todo claro, ¿no? En el caso de magnitudes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a vincular dos magnitudes. El tema de magnitudes proporcionales es cuando tú vinculas dos o más magnitudes. Alteras una de ellas y te fijas en el comportamiento de las otras. Eso es todo lo que vamos a hacer. Repito, magnitudes proporcionales, lo que nosotros estudiamos es cuando una magnitud se relaciona con otras magnitudes, y tú alteras una de ellas y te fijas en el comportamiento de las otras. El primer comportamiento que vamos a estudiar es un comportamiento directo. Te explico. Y eso es lo que voy a ir hablando poco a poco, ¿no? Cuando es directamente proporcional, ¿no? Se dice lo siguiente. Magnitudes directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de magnitudes directamente proporcionales, estamos diciendo de que una magnitud si aumenta, la otra magnitud que se relaciona con ella también va a aumentar. Punto. Se dice, dos o más magnitudes son directamente proporcionales si una magnitud aumenta, la otra aumenta. O si una de las magnitudes disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. Punto. Nada más. Lo explico. Magnitudes directamente proporcionales se abrevia en este caso con dp, directamente proporcional. No es la gran cosa, está facilito el día de hoy. Se dice. La teoría no es tan densa lo que voy a desarrollar, ya es algo, sí es extenso, pero no tanto como podría ser en otro tema. Empecemos. Vamos a hablar acerca de, ¿con qué lo trabajo? Ya, libros. Voy a trabajar en este caso libro y acá vamos a poner dinero. Y diremos libro y dinero. Eso está en relación directamente proporcional. Y diremos que un libro vale, vamos a suponer, 8 soles. Ahí está. Un libro vale 8 soles. Entonces, si un libro vale 8 soles, muchachos, 2 libros, ¿cuánto valdrá? Gracias por participar, por tu gran ayuda. ¿Cuánto vale, Pepe? Habla. 16. 16. 16. Ahí está. 3 libros, ¿cuánto vale? Ahora sí escriben, ahora sí hablan. Muy bien, vamos. 24. 24. Muy bien, 24. Ya, 4 libros, háblame. 32. 32. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, ¿qué se dice? Mira, si tú duplicas la cantidad de libros, pues se duplicará el dinero que necesitas para comprarlos. Si tú triplicas la cantidad de libros, triplicarás el dinero que necesitas para comprarlos. Eso es a lo que me refiero. Si una de ellas aumenta, la otra magnitud también va a aumentar en la misma proporción. Por 2 por 2, por 3 por 3, por 4 por 4 y así sucesivamente. Ya habíamos hablado de ello. Y con hipo. Ya, seguimos.
Esto que está acá lo voy a plasmar en una gráfica. Vamos a ver qué opinas. Decimos lo siguiente. ¿No? Aquí está mi gráfica. En esta gráfica voy a plasmar todos estos datos, ¿no? Voy a poner acá libro y dinero. Y diremos lo siguiente, ¿no? Diremos que vamos a suponer un libro. Un libro vale, en este caso, 8 soles. 2 libros valdrá 16 soles. 3 libros vale 24 soles. Acá es 3. 4 libros vale, en este caso, 32 soles. Ahí está, 32. Entonces, chicos, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Estos puntos que tú ves, los voy a unir. Y cuando tú unes esos puntos, te va a dar una línea recta. Esta línea recta, señores, esta línea recta pasa por el origen. Ahí está. Entonces, ¿saben lo que pasa, muchachos? La gráfica real de esto es así, te cuento. Esta es su gráfica real. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y esta parte de acá, ya, esta es la parte negativa, por eso no la considero. Por ejemplo, acá estamos hablando de magnitudes negativas. Y no hablamos de una magnitud negativa. O sea, todas las magnitudes que nosotros hablamos son magnitudes, pues, en este caso, positivas. Ahora, ¿qué ocurrirá? Te ayudo. Se dice lo siguiente. Y ahí vamos con nuestros repasos, ya que es importantísimo. Se dice que si dos magnitudes, en este caso la magnitud A, es directamente proporcional a la magnitud B, primero tiene una notación, A alfa de B. Cuando tú encuentras la letra griega alfa, se sobreentiende de que esas dos magnitudes están en relación directa. Luego nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Su gráfica, ¿no? Su gráfica en este caso es una línea recta que pasa por el origen. Pero ¿qué es lo que se cumple? Lo que se cumple es lo que más me importa. Se cumple que la división de ambas magnitudes, te doy una memotecnia para que no te olvides, directa, la división es una constante. Por ejemplo, yo puedo dividir A entre B, constante, o B entre A, constante. Eso es a lo que me refiero. La división de las dos magnitudes te da darte una constante. Una constante, señores, es un número que se va a repetir y que no se va a alterar. Me explico. Miren acá. Ustedes como alumnos hábiles e inteligentes, ya hemos estado trabajando. Su participación es buena, no me puedo quejar. ¿Ya? Entonces, vamos a comentar esto, ¿no? Por ejemplo, les había dicho, ¿ya?, que la división era una constante, ¿no? Eso es lo que vamos a poner. Vamos a hablar acerca del libro y voy a hablar acerca de dinero. Habíamos dicho que la división constante. Por ejemplo, un libro vale 8 soles, 2 libros valen 16 soles, 3 libros vale 24 soles y 4 libros valen, en este caso, 32 soles. Y así sucesivamente. Una pregunta. Si tú simplificas cada uno de ellos, ¿qué siempre te da? Oye, háblate, si simplificas, ¿qué te da siempre? ¿Qué pasó? Un octavo. Claro, te da un octavo, muy bien. Eso sería muy bien, señores del chat, muy bien, muchachos. Un octavo. Entonces, ¿te has dado cuenta que siempre te está dando un octavo? Ya, ese un octavo viene a ser una constante. Es un valor que siempre se repite y que no se va a alterar, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Si yo hubiera dividido al revés,
Por ejemplo, hubiera dividido dinero entre libro, ¿cuál hubiera sido mi constante? 8. Claro, por supuesto. Muy bien. Excelente los muchachos en el chat. También muchacho que participa. Muy bien. 8. Perfecto. Ahora vamos a repasar todos juntos, ¿ah? Todos. Magnitudes directamente proporcionales. Si una magnitud aumenta, ¿qué hace la otra? También Aumenta. aumenta. Claro. Aumento. Muy bien, aumenta. Y si una magnitud disminuye, ¿qué hace la otra? Disminuye también. Excelente, muy bien el chat, muy bien los chicos, perfecto. Ahora, habíamos dicho que la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, pero además que se cumplía, que la división directa, la división es una constante. Y recuerda que una constante es un valor que siempre se va a repetir y que no se va a alterar. Y ahí donde vienen los errores que comete el alumno. Cuando tú multiplicas una constante por otra, el alumno pone, constante al cuadrado. No, es una nueva constante, distinta a las anteriores, pero es un nuevo número que se va a repetir sin alterarse. Ya, disculpe. Entonces, esto que está acá, por ejemplo, ¿no? Si tú le sumas 1, acá sería 9 octavos, acá sería pues 18 16avos y así sucesivamente. Y te va a dar una nueva constante, un nuevo valor que siempre se va a repetir y no se va a alterar. Eso es a lo que me refiero. Ya tenemos en el caso de directo. Ya. Y ahora termino esto, inversa, y te voy a dar ejemplos para que veas cómo esto nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo se utiliza realmente. Chicos, un favor enorme, ¿ya? Le tomen su captura. Ya está. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, señores. Entonces, una pregunta, ¿no? Ya habíamos hablado de magnitudes directas, ¿no? Entonces, en una directa es si uno aumenta, el otro aumenta, si una disminuye, el otro disminuye. Ya esa la teníamos clara. Ahora vamos a hablar de magnitudes inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales, ¿no? Acá sería IP. Inversamente proporcional. Entonces, aquí es donde nosotros reflexionamos un poco. Vamos a hablar de magnitudes que hagan lo contrario, ¿no? Vamos a poner acá los obreros. Y acá los días. Y se dice lo siguiente. Un obrero demora 120 días en la realización de un trabajo. Y quiero que te quedes con esta premisa, muchachos. Imagínate que vas a tener la opción de contratar todos los obreros que tú quieras. Todos esos obreros tienen la misma eficiencia, la misma capacidad de ejecutar un trabajo. ¿Ya? Ahora sí, y van a trabajar exactamente igual, lo mismo, todo lo que tú quieras. Pregunta. Un obrero, trabajando completamente solo, este obrero demora 120 días. ¿Sí? ¿Ya? Un obrero demora 120 días. Pregunta. Dos obreros, ¿cuántos días crees que demoren? 60. 60 días. 60 días. Exacto, 60. Profe, ¿por qué? Porque al tener más obreros, el tiempo quedará reducido. Si es duplicado la cantidad de obreros, entonces el tiempo queda reducido a su mitad. ¿Se entendió? Fácil, ¿sí o no? Más trabajadores, menos tiempo vas a demorar. Hace lo contrario, inversamente proporcional. Chicos, a ver, yo sé que estoy hablando con gente hábil e inteligente. Un obrero demora 120 días. Y si yo tengo 3 obreros, ¿cuántos días demorarían? 40. Excelente, muy bien. 40. Muy bien, esos son mis chicos, 40. Un obrero demora 120. Lúcete. 4 obreros, ¿cuánto demora? 30 días. 30. Perfecto, 30. Y así sucesivamente, ¿no? Y si en el caso hipotético yo tuviera 120 obreros, entonces 120 obreros demorarían un día, ¿no? Y así 240 obreros demoraría medio día. 480 obreros demoraría la cuarta parte del día, ¿no? Y así va disminuyendo mientras más trabajadores se tengan.
Ahora, se dice que no importa cuántos trabajadores tengas, el tiempo tiene tendencia a cero, pero no llega a ser cero. Nunca, jamás llega a ser cero. Profesor, ¿por qué? Lo que pasa es de que si tú dices tiempo cero, significa que tú contratas N trabajadores y automáticamente tu obra está hecha. Y no funciona así, porque tienen que pasar la construcción, demorarán microfracción de segundo, pero tienen que demorar algo. Tienen una tendencia, o sea, trata de acercarse lo más posible al eje, pero no llega a tocar el eje. Si tocar el eje, estarías hablando de tiempo cero, y eso no llega a pasar, ¿no? Esa es la aclaración. Ahora, dicho ello, yo ya puedo hacer mi gráfica, ¿no? Lo importante de esto, señores, es comprender, ¿no? O sea, saber por qué uno hace las cosas. Eso es siempre lo que le digo al alumno. Las justificaciones en nivel preuniversitario como que ya no se hacen. Y eso hay que cambiar. Acá, obreros. Y aquí voy a poner los días. Días. Entonces, voy a decir lo siguiente. Diré, un obrero demora 120 días en hacer su trabajo. Como 120 días es lejano, es mucho, lo voy a poner lo más distante, ¿no? Entonces, un obrero demora 120 días. Ahí está. Ahora, dos obreros demoran 60. 60 está en la mitad de 120. Vamos a poner la mitad, ¿no? Acá está. ¿Qué pasa? Tres obreros demora 40, pero 40 es cercano a 60. Estoy haciendo una aproximación en mi gráfico, ¿no? Una cosa por acá debería estar, ¿no? Sigo. 4 obreros demora en este caso 30. Como 30 es cercano a 40, lo pongo relativamente cerca, ¿no? Y ahora, chicos, voy a juntar todos esos puntos y su gráfica es esta. La rama de una hipérbola equilátera, ¿no? Profe, ¿y la gráfica cómo es? La gráfica real tendría que ser así, ¿no? Para que más o menos me comprendan. Para acá y para acá. Esa es la gráfica real. Lo que pasa es que no tomo la parte negativa, solamente tomo esta parte. Si decíamos que directa era dividir, inversa es lo contrario. Señores, ¿qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. 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 Muy bien. Muy bien, señores. Acá inversamente proporcional, acá sería 1 entre alfa, porque es todo lo contrario, y se cumple que el producto A por B es una constante. Ahí está. Ejemplo. Diré lo siguiente. Obreros por días. Un obrero demora 120 días. 2 obreros demora 60. 3 obreros demora 40. Y así sucesivamente. Pregunta, tú como alumno hábil e inteligente, dime cuál sería la constante. Excelente. Muy 120. bien. Muy bien. La gente del chat lo dijo primero. 120. Muy bien, señorita, también. Esa es la constante. Y esa constante, como te había dicho, no es un valor que siempre se repite y que no se va a alterar. Cuando es directa, la división es constante. Cuando es inversa, la multiplicación es constante. ¿Ya? Si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, el otro aumenta. Ya habíamos hablado. Profe, todo bien bonito. ¿Por qué cierre? Ya. Dale la captura y ahí te doy ejemplos, ¿no? Y ahí te voy a contar una pequeña anécdota. ¿Ya están? Ya. Seguimos. Continuamos.
Porque a veces nosotros, ¿sabes qué es lo que pasa? La naturaleza de la matemática es demostrativa. O sea, la matemática aparece para entender cómo el mundo que nos rodea funciona. Entonces, no puedo degradar la matemática, ¿ya? No puedo distorsionar la matemática. La matemática tiene una forma y debe ser respetada. Entonces, a mí me da vergüenza. A mí no solamente me da vergüenza ajena, no me da cólera cuando yo veo, por ejemplo, ¿no? Profesores que hacen sus bailecitos, que hacen sus canciones, que hacen tanta tontería. Yo digo, no, la matemática es maravillosa, o sea, tienes un montón de cosas de qué hablar. La educación es formidable, ¿no? Y la combinación de ello es espectacular. Profe, no le creo, observa. Te cuento, ¿ya? Tú para aprender física necesitas primero aprender 4 cosas. Aritmética, álgebra, trigonometría, geometría. Sin esas 4 no haces física. No puedes hacer física. Por ejemplo, vector estás hablando de geometría, estás hablando de trigonometría. Ya cuando haces en este caso, ¿no? Tus trabajos, ¿no? De álgebra, ¿no? También aritmética y todo ello, ¿no? O sea, es la combinación. Entonces, por eso no entiendo. Sí, es la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando inicié mi preparación preuniversitaria, no entendía física. Yo veía física, todo lo dejaba en blanco, no lo comprendía. ¿Por qué? Porque no entendía los demás cursos. Cuando comencé a entender aritmética, álgebra, trigonometría, geometría, me sentí muy contento porque ya podía, me aventuraba a física, ¿no? Ahora sí, tráeme física, ahora sí, ya lo hago. Me traía, ya comenzaba a aprender. Pero en una primera etapa me costó bastante y uno se frustra. Ejemplo, ¿no? En mi caso, yo veía que todo el mundo resolvía, y yo no estaba resolviendo, me sentía mal, ¿no? Y antes los salones eran, pues, prepararte, estabas en aula de 100 personas, ¿no? Sí, y ahora te voy a dar un tip. Lo que pasa es que la aritmética es la primera de todas las matemáticas. La aritmética es tan vieja como el pensamiento del hombre mismo. Cuando el hombre comienza a pensar, apareció la aritmética. A mí me demoró 4 años, muchacho. Me demoró demasiado. Yo cuando salí del colegio, yo salí a un nivel paupérrimo. Yo quería estudiar Derecho, no quería saber nada de los números. Yo detestaba los números. Tenía un profesor en el colegio que era una porquería. Llego a la academia y por primera vez comienzo a aprender. Me gustó tanto los números que cambié de Derecho a lo que es Ingeniería Electrónica. Entonces, bueno, hay un muchacho que ingresó después de 8 años a UNI. Hay otro que es un empresario chino que tiene pues sus distintas empresas, ¿no? Lógico, que tiene dinero y él, por ejemplo, tiene no sé cuánto, tiene como 50 y tantos años y sigue postulando a la universidad en China. Y él quiere morir, ¿no? Primero quiere ingresar antes de morir, ¿no? Mark Zuckerberg, el creador de todo lo que viene a hacer Facebook, él postuló de nuevo, él volvió a la universidad. Hay gente que dice, pero ¿para qué vas a ir a la universidad si tienes plata? Y ese es el otro detalle, ¿no? O sea, el dinero no te da calidad de persona. O sea, hay cosas de que tú tienes que hacer por algo que se llama dignidad, ¿no? O sea, tu honor está en juego y te dejas que cumplirlo, ¿no? Independientemente, ¿no? Eso es a lo que yo voy, claro. O sea, no puedes ir en la vida de manera tan cobarde, ¿no? O sea, no puedo, abandono. Así no funciona. ¿No? Tienes que ser más valiente. ¿No? Observen. Primero, vamos a hablar de directa. ¿Está bien? Ya. Imagínate que yo tengo en este caso, esta es una distancia. ¿Está bien? Es una distancia. Esta distancia, para recorrer este móvil, para recorrer dicha distancia, demora un tiempo. Entonces, si la distancia se incrementa, ¿demorará más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Más tiempo. Más. Entonces, la distancia y el tiempo están en relación directamente proporcional, muchacho. Y esa división es una constante. Y eso es lo que tú llamas, en este caso, velocidad. O sea, si no entiendo lo que está ocurriendo, no puedo trabajar. Te pongo otro ejemplo. ¿Está bien? Ya, otro ejemplo. Vamos a hablar acerca de masa. Mira acá. Esta tiza, ¿ya? Ahí está la tiza. ¿Ya? Esta tiza. Esta tiza tiene una masa. ¿Está bien? Ya, masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta masa la acelero. Acabo de acelerar esa masa. La aceleré. Ahora, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Mira. Acá está. Tengo la silla. Entonces, una pregunta. Si yo tengo la... No la voy a lanzar ahora. No. Ya.
si yo tengo la silla en mano, si yo quiero acelerarla, ¿voy a poder darle la misma aceleración que le di a la tiza? No, ¿sí o no? No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque es una mayor masa. Entonces, como es una mayor masa, la aceleración es menor. Quiere decir que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. La multiplicación masa por la aceleración es una constante. Y esto de acá es la fuerza. Porque para acelerar un cuerpo yo tengo que impregnarle una fuerza. Pero debo entender la naturaleza de mis magnitudes. Si no, no voy a poder trabajar. Y eso es este tema. Profe, ¿qué me quiere decir? Que no has entendido física no es porque seas malo, sino por un mal sistema educativo, porque para hacer física, aritmética tenía que estar bien desarrollada. Porque con eso tú ya lo entiendes mejor. No, te estoy enseñando, claro, o sea, ese es el detalle. O sea, hay que reformular, hay que cambiar mentalidades. Hay que enseñarte que tú puedes hacer muchas más cosas siempre y cuando las analices. O sea, que no te quedes con la conformidad de que me dan una propiedad, yo resuelvo y quedó. Eso no es matemática, eso no es un pensador, eso no es un buen profesional. Entonces tienes que aprender a cultivarte como tal. Y te estoy enseñando que es mucho más accesible cuando tú entiendes las cosas. Y hay un tema en física que ya no se hace, que lamentablemente pocas academias lo desarrollan, y ese es análisis dimensional. Y he visto pocos profesores que en análisis dimensional son buenos, porque no te analizan propiedad por propiedad, la analizan y recontran mal. Solamente ya hay gente que me dice, Akira, pero eso no viene en el examen, ¿para qué lo voy a hacer el tema? Oye, que no venga en el examen no significa que no sea importante, porque tu alumno lo necesita para aprender. Entonces, no es de que venga o no venga, es lo que él necesita para poder aprender, porque si no le haces un daño. Entonces, ahí es donde yo te pongo, ¿no? La reflexión, ¿no? Mira, 7 por 8, jamás vas a ver a Uni preguntar esto. 9 por 5, jamás vas a ver a San Marcos Uni preguntar esto. Palabra, no lo van a preguntar. Entonces, haciendo cita a estos pseudodocentes, ¿no? Como no viene en universidad, no viene en el examen, no lo desarrollo. Está mal. Entonces, esto no viene tampoco en el examen. ¿Qué no lo vas a hacer? Pero si no lo sabes, no haces el examen. Entonces, hay información importante que tienes que hacer para que el alumno comience a aprender. Porque eres una institución educativa y tienes que hacerlo. ¿Es así? Acá, por ejemplo, tengo libertad de explicar, exponer, y por eso me encanta estar acá también, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo enseñarte como yo quiero, ¿no? Puedo llevártelo en reflexión. Por ejemplo, a mí me dan toda la autoridad y todo el permiso para que lo pueda hacer. Y eso es lo que hago contigo, ¿no? Claro. Hay que entenderlo. Oye, si yo te dijera que esto entra también en química, ¿me creerías? No, ¿sí o no? No, profe, ya mucha cosa. Ya, pues vamos a ver, ¿no? A ver, primero voy a darte una observación. Esta observación es simpática. Esta observación es bonita. Te voy a ayudar acá, ¿eh? Se dice, ¿no? Observación. Yo tengo A. A es directamente proporcional a B al cuadrado. Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. Directamente proporcional, lo voy a poner acá, a la raíz cúbica de D. Y acá inversamente proporcional a E a la quinta. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo debo ver acá, ¿ya? Lo que debemos entender acá es cómo funciona esto. Primero, esta A es mi punto de referencia, porque todos, absolutamente todos, me están hablando de esa A. Entonces pones a la A. Y ahí simplemente reemplazas de una manera rápida y sencilla. Como es directa, lo divido. Como es inversa, lo multiplico. Como es directa, lo divido.
Como es inversa, la multiplico. Constante. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, ejemplo, para que mires. Todo el mundo atento. ¿Ya? Ya. Voy a hablar, en este caso, de la temperatura y la presión. La temperatura, no, voy a por el primero. Presión y volumen para una misma temperatura. Eso es lo que voy a hablar primero. ¿No? Presión y volumen para una misma temperatura. Mira, este cuerpo que está acá, esta tiza, tiene un volumen determinado. Como esta tiza tiene un volumen determinado, para mí es muy fácil presionarlo. Puedo ejercer presión sobre esa tiza. ¿Está bien o no? Es demasiado sencillo. Esta tiza tiene un volumen determinado y puedo presionarlo. Pero una pregunta. Si yo quisiera hacer lo mismo con la silla, acá está la silla. Entonces, mira, yo tengo la silla. Entonces, esta silla tiene mayor volumen. Como tiene mayor volumen, pregunta, ¿tú crees que yo puedo ejercer la misma presión en la silla? No, ¿sí o no? Entonces, a mayor volumen, menor presión se puede ejercer. Es inversamente proporcional. Ahora, voy a hablar de la presión y voy a hablar de la temperatura para un mismo volumen constante. ¿Qué tal si te digo lo siguiente? Imagínate que tú, estás curioso, entras a la cocina de tu vieja. Estás ahí, ¿no? La olla. Entonces tú tapas la olla, la tapas, ¿no? Está en la misma olla. Tú incrementas la temperatura de la olla. Pregunta, ¿qué pasa con la presión interna de la olla? ¿Aumenta o disminuye si elevas la temperatura? ¿Aumenta, sí o no? Ya. Entonces, esto está en relación directamente proporcional. Pregunta, ¿cuál es tu punto de referencia? ¿El P, sí o no? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. P es inversa, lo multiplico, y directa, y esta es una constante. Cuando tú hablas acerca de estequiometría y todo ello y el balanceo, es una simple regla de 3, y son magnitudes. Cuando hablas de esto también. Por eso te decía, ¿no? El pensamiento aritmético es formidable y es muy importante para que te abra las llaves de física y química. Cuando tú, por ejemplo, los hombres me van a entender, ¿no? Tú tienes un árbol de habilidades en un juego, ¿no? Entonces tú quieres que se abra esta habilidad y para que se abra ello, necesariamente tienes que abrir esto. Si no abres esta llave, esto no se abre. Ya, imagínate que acá está aritmética. Y aritmética te abre estas llaves, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Si tú quieres, en este caso, hacer las demás matemáticas, aritmética tiene que estar desarrollada. Y si quieres hacer física y química, todas las demás tienen que estar desarrolladas. Y el pensamiento aritmético ayuda a entender mucho mejor física y química. Por eso lo que yo hice fue aprender aritmética bien, sabía bien mi álgebra, sabía bien mi geometría, trigonometría, así, la rompía todo bien bacán. Y dije, ya, ahora sí, tráigame física. Y comencé a entenderlo. Y ahí recién comencé a entenderlo. Cuando vi química, por fin lo podía entender. Ya no me complicaba. Pero es que el problema está cuando tú tratas de aprenderlo sin los cursos base que se necesitan. Ahora, ¿me has entendido de dónde vienen o no? Y más del 50%, así, por darte un número, el 60% de todo física es magnitudes proporcionales. ¿No? Y eso de que en química también entra. Exacto, está muy mal dicho. Entonces, como tú no entiendes aritmética, es por eso que no entiendes el resto de cursos. ¿Por qué? Porque si no sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, pues lógicamente no vas a entender los demás cursos de matemática. Y ahora enseñan tan mal aritmética que creen que aritmética es fórmula. Y al contrario, aritmética es la utilización de nuestro pensamiento lo más rápido posible para dar soluciones a algo. Por eso yo no trabajo con tantas variables. ¿Por qué? Porque no nos importa formalizar, no hacer nuestro enunciado, nuestra ecuación. Nos interesa llegar a una solución rápida y dinámica. Por eso lo explico como lo explico. Por ejemplo, hay gente de que dicta aritmética, pero lo hace de forma algebraica, que llena de ecuación y todo ello. Entonces no tiene sentido. No estás haciendo aritmética, estás haciendo cualquier cosa, es una aberración. Ahora yo te digo esto, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era alumno yo me sentía mal. Yo estaba deprimido, yo fui a la psicóloga.
Yo me acuerdo que le decía, ¿qué pasa conmigo? Porque no puedo aprender. Y la psicóloga me dijo, lo que pasa es que te están enseñando mal. Yo estoy en una buena academia, sí, pero el problema está mal estructurado. Mire ese detalle. Ahora, yo te digo ello, ¿por qué? Porque esa no me cae bien. Participa, trabaja. Entonces, a una manera de darte una esperanza, por así decirlo. O sea, para que sepas de que puedes hacer más cosas, pero te falta conocimiento. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Tómele su captura para empezar a trabajar. Ya, continuamos. Por eso hay que devolver la dignidad a la educación en el Perú, ¿no? Entonces, y aprender es bacán, es maravilloso, ¿no? A veces las personas pues se recontracomplican y uno dice, no, pero ¿por qué se complica tanto? ¿No? Escucha, vamos a empezar a trabajar acá. Lo primero que tengo que hacer, como te dije, ¿no? Que reflexiones, que lo entiendas. Y el resto cambia por su propio peso. Y vas a darte cuenta, el problema más complejo que ves en la guía, lo voy a hacer pedazos así. Y no solamente, o sea, no solamente que yo, o sea, que tú también lo vas a entender. No, es 50-50. Ahí sí es 50-50. ¿Por qué? Porque importa bastante cómo te enseñan e importa bastante qué es lo que tú haces para mantener el conocimiento. Ahí es 50-50. Si bien es cierto, es muy importante cómo te enseñan, pero también es muy importante cómo investigas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que terminan siendo autodidactas. Hay muchos matemáticos que terminaron, ¿no? Por ejemplo, el gran René Descartes, ¿no? Entonces, no sé si te llegué a hablar de René Descartes en un determinado momento. Entonces, René Descartes, por ejemplo, ¿no? Cuando yo le digo a un alumno, ¿qué pasaría si yo te dijera que va a venir un abogado a la siguiente clase a dictarte matemática? La otra vez le dije así a los chicos, pues, en ese manual. No, que va a venir un abogado, que me quejo y todo, ¿no? Yo le digo, pero ese era René Descartes. René Descartes era abogado y médico. René Descartes quedó maravillado del pensamiento matemático y él decía, ¿no? Esto es formidable, esto es maravilloso, ¿por qué no se utiliza en el día a día? Y René Descartes crea pues la geometría analítica, ¿no? Y es el padre de la geometría analítica. Y después ese pensamiento matemático lo lleva al día a día, ¿no? Y él crea, y es el padre del racionalismo. Y nadie discutía con Descartes. Discutir con Descartes era así, ¿no? Agarrarte puñetes con juego. Ibas a perder. O sea, era un monstruo, ¿ya? Y era abogado de profesión, o sea, era un autodidacta. O sea, ¿también puedes llegar lejos siendo autodidacta? Sí, pero son monstruos. Ahora, por eso es muy importante el balance, el equilibrio. Miren acá. Sí, o sea, perdiste, ¿no? O sea, y todavía con Descartes, pues, o sea, eso ya está a un nivel, un genio. Hay que tener una percepción, como dice el meme, de la realidad bien alterada para tratar de hacerle algo de Descartes. Mira, vamos en este caso, hay el valor de x más y más z. Y mira, ves el primer gráfico, ¿ya? Entonces, si ves el primer gráfico, acuérdate lo siguiente. Todo lo que está en la línea está en proporción directa y la división es constante. ¿Está bien o no? ¿Ya? Mira cómo lo voy a hacer. Entonces, fíjate en la línea. No lo voy a dibujar para no perder tiempo. Se dice de que x entre 24, esta división es una constante. Vamos al siguiente punto. Acá sería 40 entre z, eso es una constante, y el otro número sería 50 entre 60, nada más. Entonces yo puedo encontrar los otros valores sin hacer tanta cosa. Profe, ¿de verdad? Claro. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas. O sea, observa. Mira, si acá tengo 50 y tengo 60, esto está de 5 a 6. ¿Sí o no? Bueno, cancelo, 5 a 6. ¿Está bien o no? Ahora piensa conmigo, muchacho. De 5 para llegar a 40, ¿qué hiciste? ¿Por cuánto multiplicas? Por 8. Muy bien. La Por 8. sale D en este caso. Muy bien, por 8. Si acá multiplicas por 8, acá también multiplicas por 8. Una pregunta, ¿cuánto es 6 por 8? 48. Entonces, esta Z vale 48. Ahora, cambio la jugada. Si acá es 6, para llegar a 24, ¿qué hiciste? Por 4. Por 4. Entonces, 5 por 4, ¿cuánto te daría? 24.
Oye, ¿cuál? 5 por 4. 20. Tienes suerte Demasiado. que virtual, si no, no sé qué te hubiera hecho en presencial. ¿No? ¿Cómo me vas a decir? Ah, ya, 20. 20. Y ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, el 50 y el 60 están en relación directa e inversa. En ese mismo punto están en relación directa e inversa a la vez. Profe, ¿y ahora qué hago? Inversa, multiplica. Luego, pongo acá el 50 por 60. Pero, profe, el producto es constante, hijo. Todo lo que está en esa curva, todo lo que llega a esa curva es producto constante. Y el otro producto, muchacho, es el Z entre 2 multiplicado por el Y. Hijo, yo confío en ti. ¿Ya? ¿Cuánto es Z entre 2? Oye, 48 entre 2, háblate. 24. 24. 24. 24. 24, ya está. Ahora sí. Lúcete. ¿Ya? Mira acá. Entre 12. 2. 2. Entre 12. 30. 5. 30. Ya. Oye, concéntrate, ya, concéntrate. Acá sería 5. Acá sería, te queda 2, ¿sí o no? La mitad de 50 sería 25. Por el 5 que te queda sería 125. Ya, acá está. 125. Ahí está. ¿Ya? Ya, 125. Ahora, ¿qué cosa es lo que te piden? Te piden X más Y más Z. Mira qué fácil, Dios mío. Mira esta vergüenza. X más Y más Z. 125 más 20 sería 145. Y 145 más 48, eso es 193. Ahí está. ¿Te has dado cuenta que no soy de operar así, pues, despejar y hacer tanta cosa? Porque así no funciona, ¿no? O sea, tú cuando estás en la calle, tú, por ejemplo, ¿no? Tú vas a pagar en el carro, ¿no? Y tú entregas una moneda de 5 y te entregan, pues, 3 soles de vuelta. Entonces tú no dices, ¿no? 5 menos X igual a 3. No, no haces eso, tío. Entonces tú dices, no, si yo he pagado con 5 y me dan 3 de vuelto, significa que el pasaje vale 2, y eso es aritmética. Tío. Entonces, la sobrevaloración de las variables es el problema. Que la gente cree de que si no tiene una X o una Y, no es matemática. Y es al contrario. Entonces, claro, lo que pasa es de que, ¿por qué estás estudiando en la academia? Porque lo que voy a hacer es sintetizar pasos, orientarte de una mejor manera. Eso es lo que se necesita. O sea, con la técnica adecuada, con una buena orientación, tú vas a construir y vas a mejorar. Es por eso que estás acá. Ahora, por ejemplo, ¿no? Acá en la institución, pues, si te has dado cuenta, tus profesores son bravos, son pesos pesados, ¿no? Entonces, se cuida bastante la calidad de enseñanza para que los alumnos, pues, logren cumplir sus objetivos, ¿no? Por eso yo tengo libertad en comentar o hacer lo que yo crea correcto en beneficio de ustedes. Aunque no lo creas, la primera parte de la matemática sí fue como apareció. La matemática, una de sus primeras formas de revolución fue gracias a la economía. Lógicamente que si tú no llevas una buena contabilidad, pues pierdes dinero, no comes y demás. Entonces, en tiempos antiguos se veía ello y la primera que se desarrolló fue eso, el comercio, lo desarrolló bastante. Y ahora el boom tecnológico ha hecho pues de que la matemática esté en otro nivel. Ahora vamos en este caso por el problema número 2. En el problema número 2 me dice, según la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional
al volumen de gas que contiene determinada cantidad de gas, ¿no? Entonces, la presión es inversamente proporcional con respecto al volumen. Entonces, ¿qué decimos? Que la presión por el volumen, esto tendría que ser una constante. Se acabó. Ahora, empecemos a completar esto. Me dicen lo siguiente. ¿A qué presión está sometido un gas si al aumentar esta presión en 2 atmósferas quiere decir que la presión antigua era P? La nueva presión sería P más 2. La presión acaba de incrementarse en 2 atmósferas, pero en este caso lo han incrementado de forma aditiva. ¿Ya? Entonces, acá se incrementó de manera aditiva, ya no multiplicativa. Ahora, ¿qué cosa es lo que te dice? El volumen varía en 40%. ¿Qué significa que el volumen varía en 40%? Como esto se incrementó, su volumen tendrá que disminuir. ¿Me entienden la idea o no? Entonces, el volumen original yo le quiero llamar 100%. Profe, ¿por qué 100? Porque si él aumenta, el volumen tendría que disminuir. Pero si él aumenta, de acuerdo al problema, el volumen disminuye en 40%. Entonces, el nuevo volumen tendría que ser 60%. Y se acabó tu problema. Ahí está ya planteado para ti. Entre 20 acá sería 5 por P, 5P. Entre 20% sería 3. 3 por P, 3 por 2. Lo traigo. Igual, quiere decir que la presión era 3. Ahí está. Sí. En este caso, ¿ya? Me dicen que varía, ¿ya? Va a disminuir. Por ejemplo, si él aumentó, el otro va a tener que disminuir. Pero como él empezó, como su aumento en este caso fue aditivo, el otro tiene que ser en disminución, en resta. ¿Ya? Todo por él. Ya. Ahora vamos en este caso por el problema número 3. ¿No? Vamos a ordenar el problema número 3. ¿Qué me dice en el problema número 3? Obsérvenme. Me dice lo siguiente. A varía directamente proporcional a B y C. Entonces, A varía proporcional a B por C. Esa es una constante. Ahora te dice, y por otro lado, quiere decir que lo que está acá es independiente a lo que ocurre al inicio. Entonces acá pondremos C y acá pondré F al cubo. ¿Ya? Y esta es otra constante. Aditivo es adicionar, viene de sumar. ¿Ya? Aditivo es sumar, por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas dos no se relacionan. O sea, lo que ocurre acá es independiente de lo que ocurre acá. Eso si hago una antesala a lo que viene a ser probabilidad, imagínate que tú lanzas un dado y una moneda. El resultado de la moneda no altera el resultado del dado. Y el resultado del dado no altera el resultado de la moneda. Son completamente independientes. Esto que está acá es independiente de lo que ocurre acá. O sea, no hay vínculo entre ellos. Pero como yo quiero que se relacionen, ese es otro cantar. No, la constante, esta es la representación de una constante. No necesariamente es la misma constante. O sea, acá puede ser 5, 5, 5, 5, 5. Acá puede ser 6, 6, 6, 6, 6. Y si tú multiplicas 5, 5, 5, 5 por 6, 6, 6, 6, la nueva constante sería 30, 30, 30, 30, 30. Pero se seguirá representando como constante. Nada más. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes en este caso múltiplo de 5 puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 75, los que tú quieras. Pero todos ellos se representan así, como múltiplos de 5. ¿A lo que me refiero? Excelente. Ahora acá yo lo puedo muy bien. Voy a multiplicar ambas para generar una nueva constante, pero seguirá siendo representada con un constante. Me explico. Te dije que quiero relacionar estas dos. Para hacer ello, pongo A, abajo sería B por C. Profe, ¿y por qué usted lo quiere eliminar? Porque si te has dado cuenta, al leer el problema, te hablan acerca de A, de B y de F. Entonces, el valor de C ya no existe. No lo han considerado el C. ¿Sabes por qué no se considera el C? Porque lo han eliminado. Profe, ¿cómo lo eliminan? Que esto que está acá lo están multiplicando por este otro. En este caso, C, y acá sería F al cubo.
Constante por constante no es constante al cuadrado, porque esta es una constante cualquiera, esta es otra constante cualquiera, y te da una nueva constante, que se representa de la misma forma. Esa es otra cosa. Ahora, yo le he multiplicado para que esta C se cancele con esta C. ¿Por qué? Porque son solamente 3 magnitudes que se vinculan. Entonces, si hacemos eso, podremos decir lo siguiente. Entonces, acá puedo decir que A, y en la parte inferior escribo B, y acá sería F al cubo, y esto es una constante. Ahora sí, una vez establecido mi esquema, yo simplemente voy reemplazando poco a poco. Cuando el A vale 160, el B vale 5, el F vale 2, pero el valor del F está elevado al cubo. Cuando B vale 8, el F vale 5, me dicen que calcule el valor de A que no se sabe. Una vez hecho esto, señores, mira, esto es ridículo, ¿ya? O sea, ya matemáticamente yo ya acabé, ya. El resto son operaciones. Por eso les decía, ¿no? Si tú no sumas, restas y multiplicas de manera rápida y efectiva, pues te vas a complicar en todo matemática, ¿no? Observa. 2 al cubo, ¿qué cosa es? 8. Ya, con este se fue, pe. Ahora, 5, quinta, 1. Quinta de 5 al cubo, ¿cuánto sería? 5 al cuadrado, ¿sí o no? Y 5 al cuadrado, profe, ¿y ahora qué hago con 5 al cuadrado? Tranquilo. 160 por 5. ¿Sabes cuánto es 160 por 5? Eso sería 800. Por el otro 5 que te queda, sería 4000. Entonces, el valor de la es 4000. Lo separo, lo acomodo como quiero, pero siempre y cuando tenga mi teoría sólida para justificar, ¿no? A ver, tomen la captura para seguir trabajando. Ya, seguimos. Claro, eso fue lo que hice, ¿no? ¿Por qué? Oye, Jorge, ¿qué pasó? ¿No me entendiste? O sea, normal, dilo sin miedo, ¿no? Pero... Ay, muchachos. Pero, o sea, pero tienes que hablarme, ¿no? O sea, si no me dices cómo te ayudo, pero ahí viene la otra parte, ¿no? O sea, bueno, no es la uno, ¿ah? Porque ya hemos pasado varios problemitas ya. Estamos en el problema, ya estamos en el problema número 4. Ya pasamos los 3 primeros, ¿no? Oye, ¿ustedes por qué se comportan de esa manera? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Es algo que siempre ataco a las personas, ¿no? Yo le digo, ¿no? Desde el momento que tú dices que no puedes, ya trataste. O sea, ya la valoraste ya. Entonces, no se dice no puedo, no se dice me voy a demorar, o se dice pues lo voy a intentar, lo que sea, ¿no? Pero ese no puedo es dañino, o ese no entiendo es también dañino, ¿no? Pero
Pero tienen que tener un cambio de actitud. Y si no entendiste, tú dime, pero yo te ayudo. O sea, profe, repita, profe esto, profe aquello. O sea, tú me hablas como si no te quisiera ayudar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me pides ayuda y no lo repito? Pero háblate. Sigo. Este problema, el problema número 4, es un problema bonito. Un problema interesante para trabajar. ¿Ya? Problema número 4. Se dice lo siguiente. Exacto. Muy bien. Y la respuesta de la 4 es la B, 38. Está bien. ¿Ya? Ya. Ahora empecemos. Vamos a resolver este problema. Mira, yo lo voy a hacer en una sola, ¿ya? Vamos a ver qué tan inteligentes son. ¿Ya? Yo confío en ustedes. ¿Ya? Yo confío en ustedes. Pero el chiste es que no confíe yo en ustedes, ¿no? El chiste es que ustedes confíen en ustedes mismos, ¿no? Empiecen. ¿Qué me dicen en el problema número 4? Me dicen lo siguiente. La deformación producida por un resorte al aplicarse una fuerza es directamente proporcional de dicha fuerza. Claro. ¿A qué me refiero? Imagínate que yo tengo un resorte. Entonces, yo tengo este resorte. Este resorte tiene una longitud. Entonces, si yo jalo el resorte, ¿qué es lo que ocurre? Se va a deformar tanto como fuerza he aplicado a dicho resorte. Eso es a lo que me refiero. Eso es demasiado importante. ¿Qué cosa? Y ahí lo recalcan, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se dice en ese problema? Lo que te están diciendo es de que la deformación del resorte es directamente proporcional a la fuerza que aplicas. Y eso te da una constante. Quédate con esa idea. ¿Está bien? Ya. Ahora, esto que está acá es tu resorte. Ese resorte, de acuerdo al problema, muchachos, tiene una longitud de 30 centímetros. ¿Está bien? 30 centímetros. No gran cosa. Ahora, vuelvo a leer. Te dice, si a un resorte de 30 centímetros de longitud se le aplica una fuerza de 3 newton, te dice, su nueva longitud es de 36. Una pregunta. Te dicen que la nueva longitud es de 36, ¿no? Entonces, si toda la longitud, en este caso, es de 36, ¿de cuánto fue su deformación? De 6. Claro, 6. Pero se ha deformado 6 porque aplicaste una fuerza de 3 newton. Sigo. ¿Cuál será la nueva longitud del resorte si aplico una fuerza de 4 newton? Entonces, desde acá hasta acá, yo quiero encontrar la deformación. ¿Sabes lo que pasa? Dice que la nueva fuerza es de 4 newton. Y yo quiero saber cuánto ha deformado. ¿Sabes cuánto ha deformado? Escúchame. Abajo dice 3. Arriba dice 6. ¿Arriba quién está? Ya. La deformación. Sí, pero si acá es 3... Múltiplo Sí, ¿por cuánto multiplicaste? por 2, Por 2. Entonces, si acá es 4, ¿arriba qué pondrás? 8. Pero estos 8 centímetros es lo que deformó. Si es 30 más la deformación 8, ¿cuál sería tu nueva longitud? 38. Y esa es tu respuesta. Entonces, no es operar por operar, no es pensar. Es el chiste, es comprender lo que estás haciendo. Nada más, ¿no? O sea, acá para el otro problema sí va a ser demasiado. Ya, el problema 5 va a ser grande, ya sí lo voy a tener que explicar en casi toda la pizarra.
No porque sea difícil, ¿no? Sino de que tengo que explicar varios detalles. Tómale captura para poder hacer el problema número 5. Claro, eso es lo que... Ese es el espíritu. Ahora sí. Empezamos. En el problema número 5 me dicen el número de peces que atrapa una embarcación pesquera. Profe, ya me da miedo porque usted dijo que iba a hacer más pizarra, sí, para este problema, pero el detalle está de que es un problema fácil. A pesar que voy a utilizar más pizarra para explicarlo. ¿No? Es un problema sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Observa. El número de peces que atrapa una embarcación pesquera es directamente proporcional al número de horas de trabajo diario cuando laboran de 0 a 7 horas. De 0 hasta 7 horas. Entonces, ahí yo debo analizar. De acuerdo al problema, esto que está acá está en relación directamente proporcional. Pero directamente proporcional, ¿qué cosa está en relación directa? Porque eso es lo importante, ¿no? O sea, está en relación directa, ¿qué cosa? El número de peces con las horas. Entonces, acá pongo los peces y acá pongo las horas de trabajo. ¿Está bien? Sí, no significa difícil, solamente estoy analizando. Entonces, desde las 0 hasta las 7 horas, mientras más pasan horas, tú más peces sacas, no están en esa relación directa. Ahí está. Y te dicen, y cuando laboran de 11 horas a más. Ah, o sea, un caso es este, y el otro caso es cuando tú laboras de 11 horas a más. En esos dos casos, está en relación directa. Directamente proporcional la cantidad de horas con respecto a la cantidad de peces que puedes atrapar. Los peces son directamente proporcionales a la cantidad de horas. Se acabó. Ese es el primer paso que se hace. Leo el texto y ya lo analicé. ¿Qué más me dicen? Me dicen lo siguiente. Pero inversamente proporcional a las horas de trabajo diario cuando laboran de 7 a 11. Si la cantidad de horas, muchachos, es desde 7 hasta 11, en ese caso, en este caso, está en relación inversa. Ya se acaba de completar el vacío, ¿no? El punto que nos faltaba para entender, interpretar, analizar esto. Y acá los peces están en relación inversa. Entonces vamos a suponer, ¿no? O sea, tú llegas de las 0 horas de trabajo hasta las 7 horas y todos los peces, ¿no? Pasa el tiempo y capturas más. Pero llega acá a las 7 y la cantidad de peces comienza a bajar hasta las 11. Llega a las 11 y otra vez los peces comienzan a salir y tú comienzas a capturarlos, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, comencemos. Si ayer trabajaron 5 horas y atraparon, ¿ya? O sea, han trabajado 5 horas y la cantidad de peces que ha atrapado es 4.235. Eso es lo que ha atrapado. ¿Ya? Ahora mira, te voy a enseñar a dividir. ¿Ya? ¿Listos? Les enseño a dividir. ¿Cuánto sería 42 entre 5? Oye, si no trabajas, no te voy a enseñar. ¿Cuánto es 42 entre 5? 8.
8. Entonces pongo 8 y me quedaría 2. Pero ahora sería 23. ¿Cuánto es 23 entre 5? Sería 4. Y te queda 3. Pero tendrías 35. Entre 5, 7. ¿Ya? Ya. Entonces, ya lo dividí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso, lo que yo he hecho a continuación, acabo de dividir acá entre 5 y acá lo acabo de dividir entre 5. Para saber en qué relación se encuentra la hora de trabajo con la cantidad de peces que atrapa. Pero yo no quiero 1, sino que yo quiero 7. En 7 horas, por 7 y por 7. Pero no lo voy a multiplicar, hijo. Porque si yo lo multiplico, me complico. Mejor lo dejo indicado. Acá sería 7 por 847. ¿Está bien? Ya. Y eso es lo que voy a poner acá. Profe, ¿por qué? Porque el punto de unión de estos dos es cuando las horas sean 7. Cuando la hora es 7, acá es directa e inversa a la vez. Entonces, acá yo pongo 7 y acá tendré que poner 7 multiplicado por 847. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero una. Profe, usted cuando puso 1, ¿sabes lo que he hecho? Acá acabo de dividir, acá he dividido entre 7. Entonces, acá voy a multiplicar por 7. Y si yo multiplico por 7, 7 por 7, 49 multiplicado por todo esto. Profe, ¿por qué no lo multiplica? Porque me gusta trabajar tranquilo. Porque si yo lo multiplico voy a generar números grandes y no voy a estar cómodo. Por eso lo dejo ahí. Sí, por eso lo voy dejando ahí, ¿no? Ahora, de 1 yo quiero llegar a 11. Entonces, acá multiplico por 11. Y acá lo que voy a hacer es dividirlo entre 11. Y si yo lo divido entre 11, acá será 49. 49 no se puede dividir entre 11, pero el que sí se puede dividir entre 11 es 847. Es que estás en inversa. Cuando estás en inversa, si uno aumenta, el otro disminuye. Si tú multiplicas acá por algo, acá se divide, ¿no? Y viceversa. Entonces, ahora tengo que dividir 847 entre 11. 84 entre 11 sería 7. 77. 84 menos 77 te queda 7. Yo ya puse un 7. Me quedaría 7 con este 7, 77. Otra vez 7. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 11 horas de trabajo, la cantidad de peces que atrapó en 11 horas de trabajo es igual a 49 por 77. Solamente lo estoy haciendo lento. O sea, está fácil, pero es largo. Ahora, ¿qué pasa? Dice para 15 horas. Entonces, lo que voy a hacer, primero acá voy a llegar a 1. Para que llegue a 1, voy a dividirlo entre 11. Y como es directa, lo divido entre 11. Y al dividir entre 11, 49 no se puede, 77 sí. 77 entre 11 sería 7. Y 7 multiplicado por 49, eso es 343. Pero tú no quieres 1, muchacho, sino quieres 15 horas de trabajo. Entonces, lo que hacemos es esto, lo multiplicamos por 15. Entonces, acá también lo multiplico por 15. Y hay que multiplicar 343 por 15. Y esa es la única multiplicación pesada que tendría que haber hecho. ¿Cuánto sería eso, por favor? ¿Pueden ayudarme? 5.145. Y me dicen que dé como respuesta ¿qué cosa? La suma de cifras, ¿sí o no? Y tu respuesta sería
15. Entonces, acá lo he hecho con lujo de detalle, ¿no? No he querido mandarme así operando y todo ello. He tratado de acomodarlo bonito. Y no he usado variable. ¿Ya? Entonces, lo he acomodado de esa manera, para que lo puedan comprender y procesar mejor. Entonces, no es trabajar por trabajar, ¿no? Ah, ya. En el segundo caso, estás en relación inversa. Recuerda que cuando es inversa, lo que estás haciendo es, si en un lado se incrementa, en el otro lado se disminuye. Si acá es por 7, acá es entre 7. Si acá es por 11, acá será entre 11. Y eso es lo que se hace nada más. Entonces, como acá es de 7 a 11, debo llegar a conectar él con él. ¿Quién conecta estos dos? El 7. Por lo tanto, de 5 yo quiero llegar a 7. Primero voy al 1 y después voy al 7. Esto lo traigo para acá. Del 7 llego al 1 y después al 11, para que este punto pueda conectarse con este otro. Claro, o sea, lo que pasa es que acá yo lo he explicado, pero detalladamente. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta es simplemente multiplicar y dividir, nada más. Entonces, ahí depende qué tan rápido seas multiplicando y dividiendo. Eso es todo, ¿no? Y se acabó, porque ahí estás sin variables. ¿Por qué? Cuando tú lo haces con variables son 3, 4 ecuaciones. Ahí perdiste. En cambio, acá simplemente multiplico, divido, multiplico, divido, multiplico, divido y ¡pum! Eso es todo. Pues eso es a lo que me refiero. Pero lógicamente de que la otra parte eres tú. Si tú no multiplicas y divides rápido, no llegas a más, ¿no? Por eso yo puedo trabajar. Espérate, todavía no llego al 8. ¿Ya le tomaron su captura? Ahora sí. Eso. Ya. Hay bastante por desarrollar. Ya, este es el problema número 5. Vamos por el problema número 6. Problema 6 tengo que explicar una pequeña parte importante, ¿no? Algo de teoría. Es bueno. Ahora observen, miren acá. Primero, se dice lo siguiente. Voy a hablar acerca de engranes. ¿Ya? Ya. Imagínate que yo tengo este engrane que está acá y se une con una banda con este otro engrane. O tengo este engrane y hace contacto con este otro. Cualquiera de los dos es permitido. Se dice lo siguiente, para que más o menos me entiendas, ¿no? Imagínate que yo tengo, en este caso, un engrane. Para que dé vuelta, tiene que pasar por cada uno de sus dientes y va a comenzar a dar una vuelta. Pero ¿qué pasa si el engrane es mucho más grande, ¿no? O sea, si tienes todo un engrane. Entonces, para dar una vuelta, tiene que pasar por cada uno de sus dientes. Mientras más grande sea el engrane, más dientes tendrá y menos vueltas podrá dar. Si el engrane es pequeño, tiene menos dientes y dará más vueltas porque dar una vuelta implica pasar por cada uno de sus dientes. Eso es a lo que me refiero. Por eso cuando tú tienes tu bicicleta, tú tienes los engranes que están acá, los engranes que están acá. Y lo que estés acá, acá viene multiplicado. Por eso vas más rápido. Entonces se dice lo siguiente. Ya. Cuando tienes este caso, se dice el número de dientes, esto es inversamente proporcional al número de vueltas que pueda darse. ¿No? Ya. Además, se dice
Yo tengo acá este engrane A, que se une por el mismo eje con un engrane B. O tengo este engrane A, que se une por el mismo eje con el engrane B. Cuando tienes esos casos, se dice lo siguiente. Se dice, ¿no?, que el número de vueltas de A acá se dice el número de vueltas de A y el número de vueltas de B, en este caso son iguales. ¿Ya? Cuando están unidos por una banda o hacen contacto, se dice, ¿no?, que el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Pero cuando están unidos por el mismo eje, ya sea de esta forma o de esta otra manera, significa que está en relación, perdón, que son las mismas, ¿no? Ya, ahí está. Empecemos. Acá es inversamente proporcional y acá es igual. Ahora, con esa información ya podemos ir al problema número 6. Ya. Empezamos. Problema número 6. Y acá no es la gran cosa, muchachos. ¿Listos? Continuemos. Dice, para cierto trabajo de nivelación de un terreno agreste, se preparó un tractor oruga que en el lado derecho cuenta con 3 ruedas, de tal forma que las ruedas delanteras y traseras están conectadas por una cadena. ¿Ya? Entonces yo tengo acá la delantera y acá tengo la rueda trasera, ¿no? Acá está la delantera y acá está la rueda trasera. Y están conectadas, en este caso, por una cadena. Ahí está. A su vez, la rueda trasera está unida mediante un eje común con la rueda más pequeña. O sea, esta de acá y acá hay una rueda pequeña. Dice, los radios de las ruedas delantera y trasera son 72 y 108. Este radio es 72. Y este radio es de 108. Luego te dicen, determine el número de vueltas que da la rueda delantera. O sea, yo no sé cuántas vueltas da la delantera. Pero tenemos un caso. Cuando la rueda más pequeña, la que está acá, está dando 798 vueltas. ¡Hala, profe, qué tranca! Estoy tranquilo, mira, es una ridícula ese problema. Una pregunta. ¿Estos dos están unidos por el mismo eje? ¿Sí o no? Lúcete. Y si están unidos por el mismo eje, ¿qué se cumple? Perdiste. Te acabo de explicar. Mismas vueltas. Michelle, te felicito. Mismas vueltas. O sea, este que está acá da 798 vueltas y es lo mismo que este. Y se acabó tu problema, pe muchacho. Acá sería 108. Ese 108, ¿qué cosa viene a hacer? Su radio, ¿sí o no? A mayor radio, menos vueltas podrá dar. Eso ya habíamos hablado. Pero acá sería 798. Ahora, acá, la cantidad de vueltas que da la rueda delantera multiplicada por 72. Y hay que simplificar. Se dice lo siguiente. Entre 12, acá sería 9 y acá sería 6.
Luego sacamos sexta. Sexta sería 1. Sexta de esto, nada sencillo, ¿no? 7 entre 6 sería 1, te queda 1, sería 19 entre 6, sería 3, te queda 1, 18 entre 6, te queda 3. Ahora hay que dar la cantidad de vueltas que da D. 9 por 3 sería en este caso 27, llevo 2, acá sería 27 más 2 que estaba llevando, 29, llevo 2, acá sería 1 más 2, y esa sería tu respuesta, ¿no? Ahí está. Lo completan. Su captura, por favor. Ya. Entonces, ahora continúo. Siguiente problema. Vamos al problema número 7. Y ahora el problema número 8 es ridículo. Acá va a entrar el problema 7 y el problema 8 de frente, no me van a hacer los dos problemas. ¿Listos? Observen, por favor. Se dice lo siguiente. Problema número 7. Javier tiene una piedra preciosa cuyo valor es directamente proporcional al cuadrado de su peso. El valor es directamente proporcional al peso al cuadrado. Esto es una constante. Ahí está. ¿Qué más te dice? Te dice lo siguiente. Por accidente, dicha piedra se cae y se rompe en 3 pedazos donde el peso del primero, o sea, el primer pedazo, es 2/3 del segundo. Entonces, ¿sabes lo que pasa si hago eso? Se dice que el primer es al segundo como 2 es a 3. Sigo. ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente. Y el peso del segundo es los 3/5 del tercero. Ahí está. Lo traigo acá. En este caso, yo siempre te enseño que hay un punto, un nexo, pero acá en este caso no afecta. ¿Por qué? Porque ya están conectados. O sea, no hay que multiplicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguirá lo siguiente. En los pesos de este objeto, de esta piedra preciosa, antes de romperse, estaba de 2, acá era 3 y acá era 5. Esa era la relación de los pedazos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que te dice?
Si la piedra tenía 12.000 soles de valor antes de romperse. Una pregunta, chicos. El peso de toda la piedra antes de romperse, ¿cuánto era? 10. No, ¿cuál 10K? No hay K ahí. No hay. Olvídalo. Solamente 10 nada más. Pero es el peso al cuadrado. Si es 10 al cuadrado, ¿de cuánto estamos hablando? 100. Porque ya elevé al cuadrado. Y si hago eso, eso es mi constante. ¿Y esta constante sería de cuánto? 120. ¿Ya? Ya. Ahora, voy a hacer, ¿qué? Cálculo de cada uno de los pedazos. La profe, debe ser complicado. No, nada es complicado. Mira tú. Una pregunta. El primer pedazo, su peso es como 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Pero si este es 4, por 120, el precio del primer pedazo sería 480. El siguiente, ¿cuánto es? 3. ¿Qué le haces? Claro, se eleva al cuadrado porque es el peso, ¿no? Y ahora hay que multiplicar por 120. Ahora, el otro es 5. Claro. Pero sería por 120. Profe, no sé. Poco a poco. 25 es 5 por 5. 5 por 120, en este caso sería 600. Por el otro 5, 3000. Ahora, hay que sumar y dice, ¿cuánto se pierde? Lo que tú has conseguido por la piedra sería la suma de esos 3. 3000, ya mira, 480 más 1080 sería 1560. 1560 más 3000. 4560 soles valen todos los pedazos. Pero a ti te dicen cuánto pierdes. Respuesta. Toda la piedra junta valía 12.000. Pero tú solamente has conseguido 4560 por venderla a partes. Y cuando tú lo restas, este es 7440. Ahí está. Ahora, un compañero suyo hace rato está que, profe, la 8P, profe. Ya, ahorita, llegó tu momento. Problema número 8. ¿No? En el problema número 8 me dicen lo siguiente. Se tienen 4 ruedas sentadas A, B, C, D, cuyo número de dientes son proporcionales a 4 primeros números primos respectivamente. Si acá tengo A, acá tengo B, C y D, es proporcional a 2, a 3, a 5 y 7. Son los 4 primeros números primos. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué me dice el problema? A está en contacto con B. A está en contacto con B. Y B con C están unidos, ¿no? Y C con D están en contacto. Dice, determine el número de vueltas que da A. Cuando la rueda D da 90 vueltas, ¿no? Entonces, si la rueda D da 90 vueltas, recordemos que es el número de dientes. Ya estás acá. Acá tendría lo siguiente, ¿no? El número de dientes de D, que es 7, por su número de vueltas, que es 90.
Eso sería igual al número de dientes, 5, por su número de vueltas llamado C. Quinta, acá sería 18. No lo multiplico, lo dejo igual. ¿Por qué, profesor? Porque acá nosotros diremos lo siguiente. La cantidad de vueltas que da C sería 7 por 18. La cantidad de vueltas que da B es igual a la cantidad de vueltas que da C. Sigo. La cantidad de vueltas que da A, eso es lo que yo quiero calcular. Pero A lo multiplicaré por 2. Y eso será igual a la cantidad de vueltas que da B, multiplicado por 3. Pero B da la misma cantidad de vueltas que C. Y eso es 7 por 18. Y eso se multiplica por los dientes de B, que sería 3. Dicho ello, ya simplemente opero. Mitad, mitad, acá sería 9. 7 por 3, 21, multiplicado por 9, sería 189 la cantidad de vueltas que da A. Pero me piden como respuesta la suma de sus cifras. 1 más 8 más 9 sería en este caso 18. Ahí está. Tómale su captura para seguir trabajando. Ya. Seguimos trabajando. Vamos a hacer un problema más. ¿Hasta qué hora es la clase, señores? ¿Cuánto tiempo falta? Porque, si no me equivoco, tienen otro profesor más y tengo que estar 4 y 10. Ya, me alcanza para uno más entonces. Profesor, le quedan cinco minutos. Sí, si hay suerte puedo hacer un problema o dos problemas más. Ok. Vamos a ver. Sino de que hay problemas que son más interesantes, ¿no? De ahí creo que pueden hacer todos los problemas. Con este problema tú te guías para hacer el resto. Problema número 10. Me dice lo siguiente. No, problema número 9. Está que casi la malogro. Problema número 9. Me dice, ¿el precio de un terreno es directamente proporcional? Acá ponemos el precio. Dice que esto es directamente proporcional a la distancia del IVA. La distancia. Y ya no voy a escribir todo mejor. Ah, no. Inversamente proporcional al área. Al revés. Inversamente proporcional, el precio es directa, al área. E inversa a la distancia. Ya, esto es una constante. ¿Es la última clase que tengo con ustedes? No sé, ahí dicen. Ya. Bueno, pues. Será, ¿no? Ya. Ay. Qué gracioso, ya. Bueno, no importa. Ahora dice, precio. El precio de un terreno es directamente proporcional. Ya. Si un terreno de 100 metros cuadrados, acá tenemos 100, me dice un terreno de 100 metros cuadrados ubicado a 75 kilómetros de la capital, cuesta 45,000.
¿Cuánto costará? No sé cuál será el precio. De un terreno de doble del área del anterior, ubicado a 150 kilómetros de Lima. Entonces, entre 100 sería 1, entre 100 sería 2. La mitad de 150 es 75, que con ese cancela y el precio sigue siendo 45.000. Respuesta. Señorita, ¿cuánto tiempo queda? Ya bueno, entonces ahí lo dejamos. Bueno, señores, sí, ya me voy, tengo que hacer. Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. ¿Ya? Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.